Bien, vamos a tener una oración, por favor. Nuestro Dios, queremos suplicarte que al exponer tu palabra, tú nos bendigas, que tu Espíritu Santo nos dirija. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué debe comprender y creer un niño para ser salvo? La respuesta es muy fácil. Pues exactamente lo mismo que debe comprender, sin importar su edad, toda persona. ¿Sí? Dirán ustedes, pero pues el niño no tiene la misma comprensión que el adulto, que un joven. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos cuando exponemos el mensaje de salvación a los niños es su capacidad de abstracción. Si para un adulto oír que hace 2000 años murió en una cruz un hombre para pagar nuestros pecados es difícil, pues imagínenselo para un niño. El otro día que conversaba precisamente con nuestro hermano David, me decía que a veces le decimos al niño que Dios va a entrar a su corazón, ¿verdad? Y mi nieto Daniel, él decía, pero ¿cómo un Dios tan grande va a caber en mi corazón? ¿Sí? David me decía que luego cuando le decimos que Cristo va a entrar a su vida, ellos dicen, se imaginan a un hombre adulto entrando a su vida. No tiene la capacidad de abstracción. ¿Sí? Bien, pero nosotros tenemos que exponerlo. Vamos a irnos con calma. Quisiera aclarar antes que no expondré un método para presentar los pasos para llegar a ser salvo, sino solamente algunos conocimientos mínimos que debe comprender y entender todo aquel, padres, maestros, quien sea, cualquier creyente que se proponga presentar a Cristo a otra persona. Incluso estos conocimientos pues tienen que abordarse cuando nosotros presentamos el plan de salvación de acuerdo a la edad, las circunstancias y sobre todo con la dirección del Espíritu Santo. Si ustedes quieren, en otro orden diferente al que yo lo voy a presentar. Es decir, no es lo que yo voy a exponer, que quede bien claro, no son los pasos para llegar a ser salvo. No estoy en contra de que ustedes tengan un método, que aprendan un método para presentar el mensaje de salvación. Hay muchos métodos, hermanos, no es uno, ¿sí? Son muchos los métodos. Miren, yo llevé un librito que se llama Ahora es fácil ganar almas. Leí otro que se llama Dígalo con amor. Conozco las 4 leyes espirituales, incluso tomé el curso completo de la Cruzada Estudiantil. Y debo tener otros 4 o 5 libros más en mi casa que he leído o consultado. Entonces, por favor, no digan, no, es que el hermano dijo que ese es el orden. No, hermano, no. Pueden presentarlo de otra manera, en las circunstancias. A veces, miren, nosotros decimos que tenemos que, presentar que el hombre a quien le hablamos es pecador o pecadora, pues. Entonces dicen, nosotros siempre decimos que ese es el primer paso. Pues fíjense que a veces no, porque a veces hay gente que llega y dice, yo soy muy pecador y necesito saber cómo ser salvo. Ni siquiera tenemos que convencer lo que es pecador. Ya él lo reconoce. Entonces, por favor, sí, yo quisiera que no consideraran esto como un método, ¿sí? Porque no estoy hablando de un método. Ahora, los ejemplos, la complejidad, el nivel de abstracción y el vocabulario que ustedes utilicen cuando expliquen el Evangelio, pues lo deberán adecuar siempre a la persona. ¿Sí? No le podemos hablar igual a un niño que a un adulto. No le podemos hablar igual a alguien que nunca ha escuchado el mensaje de salvación a una persona que ha venido a la iglesia desde que es bebé.
o desde antes, porque su mamá asistía cuando todavía el niño no nacía. ¿Sí? Bueno, pero definamos un poquito algunas cuestiones. Comprender. Esta es una facultad humana, ¿sí? Nosotros percibimos y damos un sentido a lo que percibimos y buscamos las implicaciones de lo que percibimos. La percepción, bueno, nosotros tenemos sensaciones, ya saben ustedes, se van a nuestro cerebro y nuestro cerebro las interpreta. ¿Sí? Miren, ¿qué entra a nuestro oído? ¿Palabras? No. ¿Saben qué entra? Aire, puro aire. Y eso pues va a nuestros nervios los llevan al cerebro y el cerebro es lo que interpreta esas sensaciones que empezaron con aire. ¿Qué vemos? Bancas, personas, no, luz. Va a nuestros nervios y esto llega acá a nuestro cerebrito y lo interpreta. ¿Sí? Por eso incluso tenemos distintas interpretaciones. ¿Sí? Bueno, entonces, pero comprender es cuando nosotros buscamos las relaciones, las implicaciones de esto que estamos percibiendo, pero además lo organizamos, le damos un mínimo de orden, ¿sí? Para que nosotros lo podamos interiorizar y lo podamos incluso memorizar. Comprender es eso, pues, no es solo percibir, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo se demuestra que nosotros hemos comprendido algo? Solo no, nosotros, cuando nosotros lo podemos explicar. Por favor, no digan, sí, ya te entendí, a ver, explícamelo. No, pero no te lo puedo explicar, no lo hemos comprendido, hermanos. Simple y sencillamente, no lo hemos comprendido, ¿sí? Nosotros, la única manera que tenemos de demostrar que hemos comprendido algo es que seamos capaces de explicarlo. Ahora, perdón, ¿qué es creer? Creer es tener plena confianza, ¿sí? Absoluta confianza en alguien o en algo, ¿sí? Y que además actuemos en consecuencia. Yo no puedo creer, ¿verdad? O no, en realidad no creo si alguien me dice que algo es malo y yo digo, sí, ya entendí, ya te lo comprendí, es malo y que le explique. Pero lo sigo haciendo, no lo he creído, ¿sí? Ahora, el creer se puede manifestar de dos maneras. Si nosotros hacemos algo, como cuando el pueblo iba a atravesar el mar, ¿qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile al pueblo que avance, que marche. Esa es una manera de tener fe. Y se iban a meter al mar, ¿no? Pero lean el Salmo 46, no ahorita, ¿verdad? Y van a ver ahí ¿cuál es la exhortación? Estad quietos. A veces creer se manifiesta de otra manera, ¿verdad? Estando quietos. Bueno, creer, por favor, no lo confundan con suponer u opinar, que es otro sentido que nosotros le damos a creer. Decimos, pues no, creo que hoy no llueve. Estoy suponiendo porque veo el cielo azul, porque no veo nubes desde aquí, por lo menos, ¿no? Porque sentimos calor, no sentimos humedad. Pero eso no es creer. Creer es que decir, sí va a llover. Y como decía aquella vieja ilustración, ¿no? Que se reunieron en un pueblecito porque no llovía, ¿no? En un pueblo rural, y se iban a reunir para orar. Y entonces una hermana llegó con un paraguas y entonces le dice el pastor, oye hermana, pues vea cómo está el cielo. Dice, ¿y qué no vamos a orar para que llueva? ¿No? Entonces no debemos confundir. Ahora, esto que estoy diciendo pues es desde el punto de vista humano, porque nosotros sabemos que el hombre natural, ¿sí? El hombre común y corriente, el inconverso, pues no puede comprender las cosas que son del espíritu. Entonces, para
confiar, comprender las cosas espirituales como puede ser, cómo ser salvos, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Presentar el mensaje de salvación, presentarlo de la manera más clara, de la manera más adecuada, pero el convencimiento, eso viene del Espíritu de Dios. Esto lo pueden ustedes leer allá en Primera de Corintios capítulo 2. El capítulo completo después si quieren, ¿verdad? Pero ahí del 6 al 16 especialmente viene explicado todas estas cuestiones de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿sí? Porque no tiene esa capacidad. Bueno, cuando nosotros presentamos el plan, no importa si es niño, si es adulto, quien va a convencerse es el Espíritu Santo. Pero a nosotros nos corresponde presentarlo de la mejor manera posible. Esa es nuestra responsabilidad. El convencimiento es del Espíritu. Ahora, para presentar el Evangelio, primero, esto lo deben comprender ustedes y lo deben creer antes de presentarlo. Bueno, entonces, vamos a ver. Lo primero que se debe entender, comprender y creer es que es pecador. Bueno, nosotros tenemos que, así empezamos, ¿no? Nos reconocimos pecadores, ¿sí? Entonces, eso es lo primerito. Bueno, primero, no tan abajo, ¿verdad? Bueno, entonces, decíamos, lo primero que debemos comprender y creer es que somos pecadores y cuando presentamos el mensaje es que el otro es pecador y él debe comprender y creer que es pecador. Ahora, pero muchas veces nos topamos con la gente y le decimos que es pecador y entonces nos dicen, ¿y qué es pecado? ¿Qué hemos oído? A ver, ¿qué nos dicen que es pecado? No, esa es una definición ya de un creyente. Haber matado a alguien. Lo malo. ¿Qué más? Robar. ¿Qué más? Mentir. Bueno, ¿y son pecados? Sí, sí, son pecados. Sí, sí, es cierto. Pero en la Biblia, pecado, el significado más general es precisamente no dar en el blanco. Pero no solo es eso, es decir, no dar en el blanco, pero dar en el lugar equivocado. Sí, porque si nosotros tenemos, ¿verdad? Nos dedicamos al tiro al blanco, ¿no? Y aquí está donde le tenemos que pegar, ¿sí? Pero si pegamos por acá, a lo mejor nos van a dar 10 puntos, no los 100. Pero pecar no es esto, es pegarle a lo mejor al juez, ¿verdad? Con la flecha. Pecar no es solo errar, sino que damos en otro lugar. Entonces, y siempre son acciones. Miren, en hebreo, la palabra que se ha traducido como errar es chata. En el Antiguo Testamento se menciona 522 veces. En griego, en el Nuevo Testamento, es jamarta y se menciona 227 veces. Es el equivalente y equivale a eso. Hay otras, debe ser, no las conté, ¿verdad? Tengo un cuadro así, ahí
mis apuntes, ¿verdad? Donde vienen todas las palabras que se utilizan. Y deben ser como 15, 20 palabras, tanto en hebreo como en griego, para pecado. En síntesis, digamos, en el Antiguo Testamento, diría que es lo contrario a las normas de Dios, que es la desobediencia a Dios. Incluye, igual que en el Nuevo Testamento, la comisión y la omisión, es decir, lo que se hace y lo que no se hace. En el Nuevo Testamento se utiliza otra palabra con mucha frecuencia, malo, que es cacos, ¿sí? ¿Han oído ustedes la palabra cacofonía? Es un sonido feo, ¿verdad? Bueno, caco es eso, malo. Entonces también la palabra cacos se traduce como pecado. Y también es errar en el blanco, maldad, rebelión, iniquidad, extraviarse, perversidad, andar errante, impiedad, crimen, andar fuera de la ley, transgresión, ignorancia, ofensa. Todo eso es lo que es pecado, ¿no? Ahora, en síntesis diríamos que es infracción de la ley por comisión u omisión. ¿Cuál es la base para decir, vamos a probar su conocimiento bíblico, que hay pecados de omisión? ¿Alguien me puede decir de memoria un versículo? Aunque no me lo digan completo ni líbrame de los pecados que me son ocultos. No, pero omisión. Si el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuál es la cita? Santiago 4:17, ¿sí? Esa es la cita. Ahorita los vamos a probar. Ahora, decimos, creer que es pecador. Todos somos pecadores. ¿Alguien dígame un versículo? Por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, la primera parte. Otro. Porque no hay justo ni aún uno. ¿Qué cita es? Romanos 3:10, ¿sí? Ahora, pero no solo eso, ya lo explicaba hace un momento el hermano Franco. Entonces, todos somos pecadores sin excepción, todos hemos pecado, pero además de eso, somos herederos del pecado. Romanos 5, ¿qué? 5:12, a ver, dímelo de memoria, Rodrigo. Fuerte, fuerte, que lo oigan todos. Más o menos. Bueno, pero sí es Romanos 5, ¿no? Y es 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, eso es lo primerito que nosotros tenemos que presentar. No digo convencer, porque acuérdense que eso no lo podemos hacer nosotros. Sí podemos ilustrar de muchas maneras que sea pecado. Incluso uno de los métodos por ahí de evangelismo que leí recomienda que no empecemos diciéndole que es pecador, sino preguntándole, por ejemplo, que si ha mentido alguna vez. Y entonces va a decir que sí. Digo, claro, alguno dirá, bueno, pero son mentiras chiquitas, piadosas, ¿no? Bueno, pero son mentiras, ¿no? Y hay muchas otras maneras como nosotros podemos ilustrar que hemos pecado. Pero finalmente, quien convence que es pecador es el Espíritu Santo. Ahora, nosotros hablamos de convicción de pecado. ¿Qué es convicción? ¿Alguien me puede decir qué es convicción? A ver, que no sea el pastor, ¿no? Otra persona. A ver, levante la mano. Reconocer, estar seguro de algo, más o menos. ¿Alguien más? ¿Qué es convicción? Estar convencido, ¿sí?
estar convencido profundamente de algo, ¿sí? Pero falta una parte, es creer por convicción, ¿sí? Creer por convicción. Es decir, a veces nosotros decimos que la fe es ciega. No, la fe no es ciega, hermanos. La Biblia no habla de eso. La fe es por convicción, por convencimiento, por convencimiento. Es más, fíjense bien cómo dice el versículo. Busquen, por favor, Juan, capítulo 16, versículos del 8 al 10. ¿Cómo dice? A ver, perdón. Levante la mano uno. A ver, a ver. ¿Quién dijo? A ver, fuerte, por favor. No, no. A ver, otra vez. Y cuando Él venga, hasta el 10. Entonces, el Espíritu Santo es el que va a convencer, nos va a usar a nosotros. Esto no quiere decir, hermanos, que nosotros no tenemos responsabilidad al presentar el mensaje, que lo podemos presentar como sea. Nosotros tenemos que usar la palabra de Dios, porque es la que va a usar el Espíritu Santo para convencer. Tenemos que tener claro qué enseña el versículo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo los va a usar a ustedes para presentarlo, pero Él es el que va a obrar en el corazón del hombre para convencerlo, ¿sí? Para causar esta convicción, y entonces Él podrá reconocer que es pecador, ¿sí? Ahora, a veces esta convicción causa una emoción muy fuerte en algunos, y entonces viene la contrición. Pero la contrición es muy variable, depende incluso de la personalidad del- de cómo siente. Incluso a veces también es cuestión de comprensión. Hay hermanos que creen en Cristo, son salvos, y por ejemplo cuando eso sucedió, como que no pasó nada en su vida. Así digo, en ese momento. Yo le decía al hermano Franco precisamente de estas cuestiones, de estas experiencias tan diferentes. Hay quienes reconocen y sienten esa contrición después de ser salvos. Ya son salvos y entonces se dan cuenta de la magnitud de los pecados que Dios le perdonó, y entonces es cuando siente dolor, incluso, y cuando dice, el perdón ha sido tan grande que Dios me ha dado. Es muy diferente, ¿eh? Y con los niños puede pasar, ¿eh? En el curso de evangelismo personal infantil, a mí me lo dio un hermano que era el norteamericano, hablaba ya muy bien español, era coordinador del APEN, de la Asociación Pro Evangelización del Niño, pero para toda América Latina. No me puedo acordar ahorita del apellido. Bueno, y él nos platicaba de sus hijas. Él tenía dos hijas, y él decía que una aceptó a Cristo pues cuando tenía ahí como 6 años, ¿no? Pero así dice, como si nada.
como si se hubiera comido un dulce, alguna cosa así, nada. Pero dice, pero fue genuina. Dice, yo lo vi después de los años. La otra, nunca, nunca quiso decir que creía en Cristo. Incluso sí llegó a ser creyente, pero ya siendo una señorita. Entonces, por eso les digo, ustedes presenten, si él se reconoce pecador, si dice que es pecador, no esperen que se ponga a llorar. Algunos se van a poner a llorar, y de manera incontenible, pero otros no. Y esto, vamos, es una cuestión personal, ¿sí? De temperamento, diría yo. Bueno, pero pero primero nosotros, reconocernos que somos pecadores, porque no hay excepción, que todos hemos cometido pecados, incluso que nacimos pecadores. Ahora, lo segundo que nosotros tenemos, bueno, digo segundo nada más porque así los estoy presentando, pero no es como tenga que presentarse necesariamente así. ¿Por qué puse ahí? ¿Dónde dije? Pues me los robaron. Eso aquí. Lo segundo, bueno, esa tendencia de siempre a decir primero, segundo, tercero, ¿verdad? Bueno, también tenemos que explicar, para que comprendan y crean, que la muerte que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Que el pecado nos causa muerte. A ver, digan un versículo. Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Romanos 6:23. Ahora, aquí la palabra utilizada, paga, es paga en especie, ¿sí? Pagar en especie. Entonces, el pago, pues, del pecado es la muerte. O el sueldo del pecado es la muerte. Es una paga, decía yo, en especie, en víveres especialmente. A eso se refiere esta palabra paga. Ahora, la muerte es la muerte espiritual. Ya decía el hermano Franco también que esta muerte es la separación de Dios. El hombre por su pecado es separado de Dios. Si ustedes leen el relato allá de la caída del hombre en Génesis capítulo 3, van a ver que primero se perdió la comunión, la comunicación con Dios. ¿Se acuerdan ustedes que después de que pecaron, qué hicieron? Se hicieron sus delantales y se escondieron, ¿sí? El hombre al pecar voluntariamente se separa de Dios. Eso fue primero. Esa es la muerte espiritual, hermanos, la pérdida de comunión, de comunicación con Dios, ¿sí? Y esto sucedió después de que desobedecieron y comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Ustedes lo pueden leer ahí en Génesis capítulo 3. Y luego, bueno, aparte de que perdieron esa comunión con Dios, perdieron las bendiciones y el cuidado de Dios que estaban teniendo. Fueron echados del Edén. Incluso el Edén, lo describe ahí, que fue resguardado por querubines y por una antorcha que se movía por todos lados, ¿va? Para que no pudieran entrar nuevamente. Quedaron pues separados, alejados de Dios. Esa es la muerte espiritual. Posteriormente vino la muerte física. El pago, la muerte existe, hermanos, porque Adán y Eva pecaron. Recuerden, Dios no nos hizo para morir, nos hizo para vivir. Entonces vino después eso. Y fueron echados primero del huerto y luego murieron. La muerte física es, por un lado, también pago del pecado, pero también es, diríamos, entre comillas, una ilustración de la muerte espiritual. Y sucedió después, ¿sí? Dice Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y en polvo y al polvo volverás. ¿Sí? Pero no sucedió inmediatamente. ¿Saben más o menos cuántos años vivió después de que fue sentenciado a muerte Adán? Como 800, hermanos, como 800 años. Adán murió a la edad de 930 años, 30 menos que Matusalén. ¿Sí? No sucedió inmediatamente, sucedió después. Y eso ilustra, ¿verdad?, la muerte espiritual. Solo lo ilustra, hermanos. No estoy diciendo que un muerto espiritual es como un cadáver, ¿eh? Por favor, no confundamos. Ese es un grave problema después que se vuelve en un problema teológico. Es una ilustración, es una figura, hermanos. Como luego se usa la muerte también para ilustrar la muerte al pecado. Si ustedes leen que dice que nosotros estamos muertos al pecado. ¿Y pecamos? Pues no somos como cadáveres en ese sentido. Entonces decir que el muerto espiritual es igual que un cadáver, que es igual a una piedra que no reacciona, entonces tendríamos que decir que nosotros los cristianos, cuando se dice que morimos al pecado, no deberíamos reaccionar ante la tentación. ¿Por qué interpretar de dos maneras diferentes una misma figura de sintaxis de la Biblia? No se puede, hermanos. ¿Sí? Entonces, bueno, hay quienes, queriendo ser congruentes, pues entonces dicen que el cristiano no peca, que el verdadero cristiano no peca. Entonces yo digo, pues entonces tengo que quitar un montón de pasajes de la Escritura, ¿verdad? Para empezar, primera de Juan 1, porque ahí se nos dice que sí pecamos y se nos da la solución para el pecado. Bueno, entonces, muerte espiritual es que estamos separados de Dios, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que comprender y creer que la paga del pecado es muerte. Estamos separados de Dios. Pero luego viene otra cuestión. Tenemos que comprender y creer que solo Cristo salva. ¿Sí? La muerte física ilustra la muerte espiritual, ¿verdad? Nosotros, cuando muramos, seremos incapaces de realizar cualquier actividad física. Nada. No vamos a reaccionar. No sé cuántos de ustedes habrán cargado un muerto. Yo sí.
¿verdad? Pero además no en una caja, lo metimos a su caja. Tenía yo, ¿cuántos años? 16 años cuando se murió un tío. Murió en la casa. Entonces fuimos, llamamos a un amigo que era, por cierto, luchador, estaba así grande, fuertote, porque mi hermano Jorge y yo dijimos, no lo vamos a aguantar. Entonces lo fuimos a llamar y para que nos ayudara. Qué trabajo nos costó, pues además no teníamos la práctica de cargar muertos, ¿verdad? Y decíamos después, es que no ayudaba. No nos ayudó nada el tío para que lo metiéramos, decía nuestro amigo, a su estuche, ¿verdad? Están fríos, hermanos, fríos, pero fríos, de veras, ¿no? Y no nos ayudó. Lo tuvimos que mover entre los dos y meterlo a su caja, ¿verdad? ¿Qué pasó? Gracias. Bueno, ¿y por qué está así? Porque se ha separado de ese cuerpo su alma, su espíritu, aquello que le daba vida. Bueno, así la persona muerta espiritualmente separada de Dios no puede hacer nada, absolutamente nada para ser salvo. Hay una diferencia que tenemos que marcar. El hombre natural, es decir, el inconverso, el no creyente, sí es capaz de hacer obras buenas, pero ninguna para salvar, ninguna lo salva. No puede pagar su pecado pues con buenas obras. El Señor Jesús dijo que si nosotros siendo malos sabíamos dar buenas dádivas, y pueden encontrar un montón de ejemplos en la Escritura de hombres no creyentes que Dios reconoce que hicieron obras buenas, pero no dice que por eso se salvaron, O sea, sí se puede hacer. Ahora, pero lo que no podemos hacer como seres humanos, inconversos, alejados de Dios, es hacer algo para salvarnos. No hay absolutamente nada. Nada. No puede salvarse a sí mismo. Miren, ¿cómo describe Isaías? A ver, alguien recuerda ese pasaje. Las justicias del hombre. Trapos de inmundicia. Pero si nosotros leemos el pasaje, no solo es Isaías 64:6, no solo el 6, sino el final del 5, del versículo 5, dice, ¿podremos acaso ser salvos? Se hace una pregunta. Y luego dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias o actos de justicia, como traduce la Nueva Versión Internacional, son como trapos de inmundicia. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es la descripción que hace la Escritura de las buenas obras, de las justicias de los hombres, ¿no? Ahora, las obras no salvan. Dice Pablo allá en Efesios 2:9, en la segunda parte, no por obras para que nadie se gloríe. No hay manera de que nos salvemos nosotros, Y bueno, Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, porque por las obras de la ley, dice, nadie será justificado. Bueno, si ustedes ven Gálatas, ustedes van a ver que la salvación es por gracia y que no podemos mezclarla, no podemos decir que vamos a llenar una ayudadita a Dios con algunas buenas obras, ¿no? Nada, absolutamente nada, ¿sí? Bueno, el único que puede salvar al pecador es Cristo, no hay más. ¿Por qué? Porque al morir en la cruz por todos nosotros, ¿verdad?, pagó todos nuestros pecados.
Y era necesario que Cristo muriera. ¿Alguien se sabe de memoria, por ejemplo, Juan 3, del 14 hasta el 18? Bueno, la idea, a ver qué dice Rodrigo Fuerte. No, no, no. Ese está en el 1. 3. No, pero desde el 14, a ver. Antes del 16, que todos nos sabemos de memoria. Y luego viene Juan 3:16, ¿sí? ¿Qué dice? Ah, y luego el 17. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, y sigue, ¿verdad? Algunos quizás se lo sepan hasta más de estos versículos, ¿no? Entonces, ahí queda claramente que Cristo fue a la cruz para salvarnos, ¿no? Que basta creer en Él, no necesitamos más. Hebreos 9:26 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Una sola vez, no más. Y fue y pagó todos nuestros pecados. Entonces, Él es el único que nos puede salvar porque Él pagó por nuestros pecados. Y también necesitamos comprender y creer que la única manera de apropiarse de la salvación es por la fe. ¿Sí? Aquí vamos a poner simplemente puse obtiene entre comillas porque pues en realidad no la obtenemos, nos las dan. ¿Sí? Nos apropiamos de ella por medio de la fe. Miren, la vida eterna está en Cristo. ¿Dónde está esto? ¿Ya dijeron? Porque dice, porque la paga del pecado es muerte, más en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Esta es igual una ilustración que por ahí leí para explicar esto de que la vida eterna está en Cristo, ¿no? Está un billetote, ¿no? De 500, lo meto aquí. ¿Qué necesitan ustedes tener para tener el billete de 500? Tener la Biblia, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros tener o creer o recibir o seguir o confiar? Pues Cristo. Si nosotros creemos en Cristo, pues tenemos la vida eterna, ¿sí? Es una dádiva de Dios. Ahora, pero es necesario creer en Cristo para tener la salvación. Ya lo vimos. Dios por amor envió a su Hijo para salvar a quien cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y repito, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree
no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, la fe es el medio que nos da por gracia la salvación, porque por gracia sois salvos, y dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El medio para apropiarse, para obtener la salvación, o como lo quieran ustedes decir, es la fe. ¿Sí? Acuérdense, y luego dice que no hay obra humana que nosotros podamos hacer para ser salvos. ¿Sí? Nada, absolutamente nada. No hay obra humana que pueda salvar ni ayudar a que una persona se salve. Si eso se pudiera hacer, entonces ya no sería gracia. Gracia también podríamos nosotros decir gratis. De ahí viene la palabra gratis, de gracia, que es algo regalado, dado. Cuando ustedes oyen un anuncio que dice que es casi gratis, pues no hay algo que sea casi gratis. O es gratis o no es gratis. No necesitamos decir casi gratis. Si decimos casi gratis es que es barato. La salvación no es barata, es gratis. No tenemos que hacer nada, porque ya todo, como lo vimos hace rato, ¿quién lo hizo? Cristo. Entonces no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer. Ahora, ya en otra ocasión, en otro mensaje, expliqué esta cuestión de que el don, porque algunos interpretan que el don es la fe. No, el don es todo, es la salvación. La palabra la palabra gracia, primero, explico gracia, es femenino. Don, en el griego, no es ni femenino ni masculino, es neutro. Entonces no se puede referir ni a la gracia ni al don, ni a la fe, perdón. El fe también es femenino, no neutro. Entonces más bien abarca todo. Entonces, nosotros pues somos salvos por la fe. Ese es lo único que tenemos que hacer para ser salvos. Y eso de hacer, ¿es realmente hacer algo? Es creer, pero es una acción, es tomar algo, sentarse, correr, recibir, quedarse quietecito, ¿verdad? Y recibir. Y vendrá la salvación, ¿verdad? Por la fe. Ahora, el Espíritu Santo convence que Jesús es el Salvador también, ¿eh? Volvemos a Juan, capítulo 6, 16, versículos del 8 a 10. Y cuando Él, o sea, el Consolador, el Espíritu Santo venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado dice, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre. A veces nosotros decimos, bueno, ¿qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo nos va a convencer de que Jesucristo es justo, sin pecado, y que por eso fue capaz de pagar nuestros pecados. Ninguno de nosotros podría morir por nosotros, porque todos somos pecadores. Bueno, es más, ni muriendo pagamos nuestros pecados, ¿sí? Los nuestros, menos los de los demás. Y de eso convence el Espíritu Santo. Les digo, esto a veces a nosotros los cristianos se nos parece así como una cosa tan natural, porque ya lo hemos creído. Pero un inconverso que ustedes le digan esto, de veras que necesita el Espíritu Santo obrar. No hay manera que nosotros lo convenzamos de esto. Él lo va a hacer. Y dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí que va a convencer que Satanás pues ya está vencido. Ya hasta tiene condena, nada más está en espera. ¿A dónde va a ir? Al lago de fuego. ¿Cuándo? Pues después de que Cristo venga y de una serie de acontecimientos, ¿verdad? Pero eso es. ¿Y eso de quién va a convencer? ¿Quién nos va a convencer? El Espíritu Santo.
Y viene una última cuestión que es necesaria. Manifestar que se confía en Cristo como Salvador. ¿Cómo manifestamos que confiamos en Cristo como nuestro Salvador? Dígamelo, no, pero díganmelo bíblicamente. A ver, aquí el pastor ya nos contestó. A ver, fuerte, que oigan todos. Fuerte, párese de pie, hermana, y hable hacia allá. Es confesar, pues, expresarlo. Miren, confesar es decir que tengo la misma fe, que creo eso. Eso es lo que significa literalmente confesar. Entonces, la persona que cree también tiene que decirlo, confesarlo, decir, sí, creo eso, tengo esa fe. Pues ahí está, Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Bueno, hasta el 11 si quieren, ¿verdad? Del 8 al 11, es que es todo. Hay que leer un poquito antes y un poquito después, también hasta el 11. Ahora, todos, absolutamente todos en Hechos, en los evangelios que creyeron en Cristo, de alguna manera lo manifestaron, ¿sí? Todos lo dijeron, hay que expresarlo públicamente. A veces algunos hasta el bautismo, otros lo hicieron antes, otros dijeron creo, otros no dijeron nada, pero ¿qué dijo Nicodemo? Sí, ¿qué dijo? ¿Creyó o no creyó Nicodemo? Primero, sí creyó. ¿Cómo lo dijo? Le dijo a Jesús, sí creo lo que me estás diciendo, quiero nacer otra vez. ¿Qué hizo? No, después de que murió, ¿qué hizo? Exponiéndose, arriesgándose. ¿Con quién fue? Con José de Arimatea, que ese ni sabíamos de él, ¿verdad? Lo manifiestan de alguna manera. Entonces, el malhechor en la cruz, todos lo manifiestan de alguna manera. Entonces, si nosotros a alguien le pedimos que ore diciendo que cree, no estamos haciendo mal, porque yo sé que hay algunos que dicen, no hay que pedirles que oren, no hay que pedirles que levanten la mano, no hay que pedirles que se pongan de pie. Podemos pedir que oren, que se levanten de pie, que se bauticen, que lo manifiesten. No son las únicas maneras. El error es, hermanos, cuando nosotros nos aferramos que existe una manera de manifestar que creen en Cristo. Hay muchísimas maneras de hacerlo, ¿sí? Incluso algunos hacen varias, ¿no? ¿Sí? Para confesar que no había creído. Y yo sentí mucha inseguridad por mucho tiempo, que decía, es que yo nunca pasé, o sea, yo ya creí, pero yo nunca pasé. Bueno, es otra de mis hijas que le pasó lo mismo. Rubén se levantó, como a, ¿qué tendría? Empezaba, era preadolescente, un día como a las 2 de la mañana, ¿no? Y me despierta, ¿no? Me dijo, ¿y ahora qué tienes? Me dice, estoy, bueno, me manifestó, yo no me acuerdo las palabras, pero que estaba angustiado, porque ese era lunes, en la madrugada del lunes, y en la noche había venido un predicador aquí que había dicho que el que no pasara al frente, ese estaba perdido. Digo, esos son los errores que nosotros debemos evitar, hermano. Claro que podemos invitar a una persona que se ponga de pie. Ahora, normalmente, cuando yo doy un llamamiento, no les pido que levanten la mano, que se pongan de pie y que pasen al frente.
porque sí. Les voy a invitar a que pasen al frente, les digo que pasen al frente o que se pongan de pie, pero hasta ahí lo dejo. Lo otro, así con toda franqueza se los voy a decir, me parece manipulación. Y eso es lo que debemos evitar. Con cualquiera, hermanos, con cualquiera. Y más con los niños. El niño es manipulable. Entonces tengamos mucho cuidado. También imita. También imita. Dicen, a ver, levante la mano. Pues imagínense, puros niños aquí, ¿no? La levanta Martita, ¿no? Tiene 8 años, ¿no? Y luego la va a levantar Ramsés, y de repente ya lo levantaron todos la mano. Incluso a veces hasta decir que se pongan de pie. A mí me sucedió una vez, hermanos. Es primera vez que me voy a contar aquí en la iglesia. Prediqué un mensaje de salvación acá en San Luis Potosí, Río Verde. no, otra ciudad. De los Vargas. Sí, Tamazula. no Tamazula. Bueno, por allá. Y me acuerdo que éramos jóvenes, era una reunión juvenil, habíamos ido a dar cursos del Instituto Evangelístico de México, de evangelización, y entonces para cerrar hubo un culto evangelístico. Y entonces pues yo prediqué, ¿no? Y entonces les dije, bueno, aquellos que quieran creer en Cristo, por favor, pónganse de pie. Y se pusieron de pie juntos, hermanos. ¿Qué serían? Pues 80 jóvenes, así, como si les hubiera dicho, de pie. Me espanté, hermano. Nunca me había pasado eso y nunca más me volvió a pasar. Pero como 80 jóvenes. Ahora, yo pienso, bueno, realmente, como siempre, ¿no? Porque aunque sea individual, aunque sea en grupo, no siempre los que dicen que creen, ¿eh? Acuérdense que la iglesia es un conjunto de personas que nominalmente son cristianas o que se dicen cristianas. Nosotros no sabemos cuántos realmente lo sean. Nosotros los aceptamos a todos. Si alguien dice que es cristiano, que acepta a Cristo, ¿lo rechazamos? O decimos, a ver, te voy a hacer un examen y una serie de pruebas para ver si es cierto. No, nosotros lo aceptamos. ¿Sí? Entonces, esa es la iglesia. Entonces, pero hay que hacerlo, hermanos. ¿Sí? Bien, demos 5 minutos para preguntar. Pastor, ¿Sí? ahí quizás seguir el ejemplo que Jesús hizo cuando predicó después de la muerte de Lázaro. Le dice a su hermana que él es la resurrección de la vida, y que cree en él, aunque sea muerto vivirá. Y todo aquel ¿Crees esto? y crees esto. Una pregunta así por ejemplo, ¿tú crees esto? Y ya que diga si lo creo o no lo creo. Bueno, tomen una y pasen las demás. Empiecen por este lado. Por acá. Una, pasen las demás. Es un resumen, pues, de lo que hablamos. Y solo en la parte de atrás, hasta abajo, en la página 2, botella, viene algo de lo que hablamos. Y dice, causa de la salvación. La causa es la gracia, hermanos. No es la fe. No somos salvos porque tenemos, bueno, sí porque tenemos fe, pero porque nos la apropiamos por la fe. Pero la causa de la salvación es la gracia. ¿Y la gracia en qué consiste? El amor, una combinación del amor, la justicia de Dios, que finalmente nos llevó a la muerte de Cristo, ¿no? ¿Por qué pongo ahí amor y justicia con 2 flechistas? Acuérdense que Dios dice que nos ama, pero Dios es justo. No podía pasar el pecado de nosotros así, simplemente sin el pago, porque entonces no sería justo. Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó
ese amor y justicia de Dios, la muerte de Cristo. Pero nosotros somos salvos, que es después de la muerte de Cristo, que vienen unas flechitas hacia abajo, por oír el Evangelio. El Espíritu Santo es el que causa la convicción del pecado, de que Cristo es el Salvador, y luego nosotros por la fe que es el canal, nos apropiamos de la salvación. Y ahí abajo viene una lista de resultados. Vean ustedes la cantidad de resultados: vida, justificación, perdón de pecados, regeneración, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente y da dones, juicio de la naturaleza pecaminosa, liberación del dominio del pecado, liberación de la ley, incorporación a la iglesia, adopción, santidad y santificación, capacidad para realizar obras que agradan a Dios. Ella parece que somos hechura suya, ¿para qué? Para buenas obras. Esto es lo que se le debe predicar a todos, incluso a los niños. Ahora, claro, no, algunas de estas cuestiones pues no son así, diríamos de sopetón. A los niños pues, se les lleva poco a poco, incluso nosotros mismos. El otro día que hablaba yo con Rubén precisamente de estas cuestiones de la salvación, me dice, después de que yo leí La cruz de Cristo, ¿quién lo ha leído? De John Stott. Bueno, dice, me dije, pues no sabía yo nada. ¿Sí? Es un libro muy profundo. ¿Sí? Léanlo y ustedes van a decir cuántas cosas ignoraban. Son cristianos, ustedes, creo yo que todos, y algunos de muchos años. Lean un tratado de soteriología. Soteriología es el tratado de la salvación. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Rey, uno dice, ¿cuántas cosas? Pero ¿cuántas cosas? No sé. Bueno, no digo que todas se las van a dar así de golpe a un niño, por favor. Y aquí, ahorita, en la siguiente parte, nos van a decir cómo podemos explicar pues, algunas cuestiones, ¿no? Porque tampoco, ninguno sabe todo. De veras, nadie. Lean la Biblia para empezar, pero también lean otros libros. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Pregunta? O como decía René Zapata, duda, murmuración. A ver. Solo era para ¿Duda o murmuración? Comentario. comentario para ver lo de donde claramente se contrasta la fe con las obras. Es Romanos 4:4. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree. Entonces claramente está contrastado el obrar y con creer. Entonces creer no es una obra, es simplemente, como tú lo explicaste, recibir y creer, confiar en el Señor, ¿verdad? Nada más, no es obra. ¿Sí? Romanos, a ver, 4 y 5. Está fácil de aprender, Romanos 4 y 5. ¿Otro comentario? Entonces, ¿tenemos cuánto tiempo de descanso? 5 minutos. ¿Sí? 5 minutos. 5 minutos, hermanos. Nos vemos a la 1:45, por favor.